Cuando Salomón edificó templo a Dios, él no escatimó en recursos para crear una maravilla en el mundo antiguo. El primer templo tenía 2 columnas a la entrada, una se llamaba Jachín y la otra Boaz. Su significado, fortaleza y establecerá. Estas columnas dan definición al reino de Cristo como el reino que será establecido con fuerza. Cuando el profeta Daniel escribe, mas una piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, es precisamente cuando el reino de Cristo es venido y su prosperidad abarca toda la tierra. Siendo así, es necesario comprender la forma que describe la palabra de Dios, cómo será el inicio de este nunca visto imperio de paz. El milenio, el reino de paz. La segunda venida de Cristo. Porque como el relámpago, relampagueando desde una parte debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Lucas 17:24. La manifestación de la venida del Maestro será completamente literal y físico, como lo fue en su ascenso a los cielos, según Hechos 1:11. De ninguna manera deja la duda por ver al Maestro en una forma simbólica o con los ojos del entendimiento, sino que es completamente física y a la vista de todo el mundo. Su aparecimiento será al momento de darse la 6ª plaga de la ira de Dios o el Armagedón. He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Y después saldrá Jehová y peleará contra las gentes como peleó el día de la batalla. Y afirmarás en sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Zacarías 14 del 1 al 4. Así que conforme a la explicación del Apocalipsis y conforme a la predicación del apóstol Pablo, la manifestación del Señor Jesús será en la última trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:16, la cual en sí misma contiene la ira de Dios. A su manifestación, el mismo Jesús luchará contra la bestia que es montada por una ramera. Esta bestia, dirigida por el mismo dragón o Satanás, la cual mutó y se recuperó de una herida de muerte. Esto significa que el poder romano se ha recuperado e incitó a los reyes de la tierra a venir en contra del pueblo escogido de Dios. Y la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente el que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, y el uno es, y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán en contra del Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17, del 8 al 14. El resultado de esta batalla es el triunfo de Cristo Jesús contra las naciones que apoyen al sistema religioso imperial romano, donde su representación de corrupción es como una mujer que se entrega a cualquiera que pague sus favores. Al final de la lucha quedará sola y desnuda, según Apocalipsis 17:16, para que finalmente sea destruida. El anuncio de la caída de esta bestia es proclamada por todo el mundo. Caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guardadora de todo espíritu inmundo y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Apocalipsis 18:1. Este es el momento del impacto de aquella piedra que, según Daniel, golpea con toda fuerza destructora que hace añicos a la imagen colosal. Daniel 2:35. Este es el momento que la Biblia dice: y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de la ira. Apocalipsis 16:19.
Y precisamente esta bestia entra en cuentas con el Dios eterno para pagar todas las injusticias cometidas a lo largo de la historia. No es muy complicado pensar el contenido del juicio de la bestia, ya que hemos explicado en estudios anteriores del comportamiento vil de este gobierno. Pero si aún quedara duda, cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en el día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Apocalipsis 18, del 7 al 10. Este poder vive confiado porque nunca ha visto cosa semejante, ya que siempre ha sido perseguidora y nunca ha visto la amenaza al punto de ser destruida. Este es el fin de aquella bestia cuyo poder fue sin límites, desde casi 2 siglos antes de nuestra era, y con una capacidad impresionante de adaptarse y mutar conforme a sus ambiciones le fueron afectadas, cuya hambre de poder no tuvo límite y mató a cuanto se opuso a su gobierno, persiguiendo a la Iglesia de Dios por 1260 años, donde derramó sangre inocente hasta el enloquecimiento con aquellos que vinieron a ser parte del pueblo de Dios y no permitieron ser parte de su conducta abominable. Los enemigos a los pies de Cristo. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Primera de Corintios 15:25. Al término de aquella lucha, el mundo quedará sin orientación alguna, ya que todo el mundo conocido hasta hoy es pecado y muerte. Y se cumplirá la profecía dicha por el ángel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Juan 1, 32 y 33. Comprendiendo que el trono de David estuvo en Jerusalén y el único heredero a su trono es nuestro Señor Jesús, el cual juzgará con justicia de Dios y su fortaleza se manifestará en todo el mundo, donde su lugar será en la tierra, ya que el trono de David permaneció en la tierra de Judá e Israel. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. Apocalipsis 11:15. Por esta razón las profecías explican que este reino de paz es en la tierra y no en un cielo inexistente venido de mitologías humanas. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén. Zacarías 14:4. Con este texto confirmamos que el trono, reino y gobierno del Señor Jesús será en la tierra. Apocalipsis 5:10. La justicia del nuevo reino tendrá la fortaleza de leyes justas y divinas, de las cuales hoy ya tenemos conocimiento como los mandamientos del eterno Dios. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:3. Será un tiempo de restauración para recuperar todo lo que hemos perdido en nuestro planeta, principalmente la paz, pero también la recuperación de la naturaleza de las cosas perdidas desde la creación. Nuestra imaginación puede llevarnos a tener un concepto muy limitado de lo que realmente será, y lo cual es muy natural. Me explico. Cuando un niño nace por desgracia en medio de una guerra, él cree que el mundo es así siempre. Le costará mucho trabajo comprender que existe un término llamado paz, donde no hay explosiones ni cuidar de su vida en todo instante. Es lo mismo que nos sucede al escuchar un mensaje tan esperanzador. Pero este reino consiste en fe y en la esperanza de la resurrección. Las bodas del Cordero. Y oí como la voz de grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso.
Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 19, 6 y 7. El principal momento esperado por todo creyente es precisamente la resurrección. No hay mayor esperanza para aquel que espera con fe lo prometido por el mismo Maestro. La confusión que hoy existe por la doctrina de la ida al cielo es un pensamiento que a la luz de la doctrina y del cumplimiento profético son eliminados por la contundente evidencia que existe en la palabra de Dios. El mismo Señor predicó que vendría y a su venida los muertos tornarían a la vida. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. Los apóstoles y toda su predicación conformó el consuelo de esta esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Tesalonicenses 4:14. Este es el cumplimiento de nuestra fe y la razón por qué creemos al Evangelio. El por qué los hermanos que nos antecedieron sufrieron muerte por creer a Dios y a su Cristo, y prefirieron muerte antes de ser inclinados a una bestia y su doctrina. Por esta razón Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos, porque nuestra esperanza es cumplida. Cuando el mismo Señor se manifieste en su venida para defender a su pueblo en aquella guerra y dar el pago a la bestia y a su falso profeta, y los que han creído a su evangelio y guardaron sus mandamientos y conforme a ellos vivieron, se levantarán del sepulcro o bien serán transformados, como explica el apóstol Pablo. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Tesalonicenses 4, 16 y 17. Así será la bendición de la vida eterna para ser parte del reino de Cristo y reinar con Él sobre la tierra, donde el aguijón de la muerte ha sido eliminado y del dolor de las enfermedades o de la pérdida de los amados es consolado para siempre, porque el momento del consuelo es venido. En este nuevo reino de Cristo, la naturaleza de nuestro mundo, la cual hemos acabado y destruido, serán restablecidos. Alegrarse ha el desierto y la soledad, y el yermo se gozará, y florecerá como la rosa, y florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, y la hermosura del Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías 35, 1 y 2. Este milenio será un reino de paz y de restauración de la creación de Dios. Los hombres no fabricarán para la guerra, sino contrario a ello, trabajarán para bendición y paz. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Como hemos visto en estos estudios proféticos, el pueblo de Israel padeció por 2520 años sin patria y sin hogar, errantes en el mundo, viviendo como extranjeros entre las naciones, siendo perseguidos. Sin embargo, las promesas de Dios se cumplieron y ahora han vuelto a su tierra. La Iglesia de Dios, al igual, es un pueblo que ha sufrido persecución y quebrantamiento por parte de la bestia por más de 1260 años. Pero este pueblo aún no ha recibido su nación y aún debe de luchar por llegar a su tierra prometida. Hoy sigue siendo un pueblo esparcido por las naciones, aún luchando la batalla de la fe. Al igual que el pueblo de Israel obtuvo su tierra, estamos seguros que la Iglesia de Dios también obtendrá la redención a la venida de su Señor. Ahora en nosotros debe permanecer la fe de los antiguos, que fueron un ejemplo, y su predicación por amor llegó hasta nosotros para que también nosotros fuésemos parte de este reino venidero. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra,
porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hebreos 11, 13 y 14. Queda en nosotros la esperanza de la vida eterna y la búsqueda de una patria y luchar por ser parte de este reino de paz. Solo resta decir: ven, Señor Jesús. Dios le bendiga.